Oh cielos. La película de Estado Eléctrico es una nueva película dirigida por los hermanos Russo, así es, Anthony y Joe Russo. Está basada en un libro, pero al parecer sacrifica todo lo original del libro para contarnos la historia que tenemos en la película, y esta historia sucede en una versión un tanto más futurista de los años 90, donde tenemos a la mayoría de la humanidad conectado a estos dispositivos casi en realidad virtual, VR, excepto que algunos lo usan simplemente para tener unas experiencias que no pueden tener en vida real, o algunos los usan para controlar a sus robots que hacen otras cosas que ellos mismos podrían hacer. Y nos centramos en el personaje de Michelle, interpretada por Millie Bobby Brown, la cual perdió a su familia en un accidente de carro, pero sorpresivamente llega un robot que al parecer está siendo controlado por su hermano menor todavía vivo. Pero para encontrarlo tendrá que ir con el robot a una zona prohibida, y en el camino se encontrará con este personaje, Kids, interpretado por Chris Pratt, que tiene como compañero a este robot llamado Herman. Y estos personajes juntos vivirán una especie de aventura en lo que tratan de llegar a esa zona prohibida. Y al parecer el dueño de esta compañía que provee estos dispositivos de realidad virtual estará al tanto de la situación, porque al parecer el hermano menor de Michelle es muy importante para la compañía. Como dije, este es un filme dirigido por Anthony y Joe Russo, los mismos directores que nos dieron la segunda y tercera películas del Capitán América, así como Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Y esta misma película también está escrita por los mismos que escribieron todas esas películas. Así que debo preguntarme, ¿qué rayos pasó? ¿O qué rayos les pasa a este equipo creativo cuando no están haciendo películas de Marvel? Porque si no, hacen películas como Gray Man, ya saben, esa película que salió y a los 2 días todo el mundo la había olvidado. O películas como esta, Estado Eléctrico, la cual podría decir que es una película mediocre, pero de una manera bastante furiosa. Es decir, que te enfurece qué tan mediocre y genérica y derivativa la película es. Y todo se pone todavía peor cuando supuestamente esta película le costó bastante a Netflix, alrededor de quizás 320 millones de dólares, más de 300 millones de dólares, simplemente para hacer esta, la película más genérica que hemos tenido en muchísimos años. Literalmente se siente que no hay ni un solo toque personal u original en esta historia, con estos personajes que ya hemos visto en muchísimas otras, muchísimo mejores historias. Y ese es el punto, esta película no es absolutamente terrible o una película de la misma calidad que las del director Uwe Boll o algo así, no, es simplemente increíblemente genérica, al punto de que llega a enojar bastante, se siente como una especie de insulto. En serio, esto es todo lo mejor que una película de 300 millones de dólares pudo hacer, porque honestamente eso sí es un desperdicio. Realmente no hay nada que decir acerca de los personajes, su descripción es literalmente todo el material que tienen estos personajes. Lo demás son un montón de líneas de diálogo que están ahí simplemente para mover la trama y no necesariamente para desarrollar a los personajes. Sí tendremos a veces una línea de diálogo que se siente una vez más derivativa, en la que un personaje tiene que decir algo muy específico para indicar de que al parecer las cosas han cambiado, solo para que la audiencia esté al tanto de eso, no porque realmente podamos verlo en la película en sí. Un personaje tiene que decir que ha cambiado para que nosotros nos demos cuenta que ha cambiado, porque literalmente nada ha pasado en la película que nos indique que el personaje de hecho ha crecido. En serio, como por ejemplo tenemos al personaje principal, Michelle, está desconectada emocionalmente del resto del mundo por la tragedia que le sucedió. Lo mismo sucede con el personaje de Chris Pratt, este personaje Kids, también con el personaje este de Herman, este pequeño robot que los está acompañando, y también por supuesto tenemos al villano interpretado por Stanley Tucci. Sí, hay mucha gente bastante talentosa en este filme, Millie Bobby Brown, Chris Pratt, es decir, ok, naturalmente muchos odiamos a Chris Pratt simplemente por quién es, pero al mismo tiempo de vez en cuando sí puede dar una buena actuación. Tenemos al actor Ke Huy Quan también en la película, ya saben, el que vimos después de muchísimo tiempo en películas como Todo en todas partes al mismo tiempo, una grandiosa película, y él es un buen actor. Tenemos a Stanley Tucci, tenemos aquí a Giancarlo Esposito, vaya, este actor pasó de estar en Capitán América 4 a estar en Estado Eléctrico, de alguna manera se puso peor para él. Sí, tenemos a actores bastante buenos, muy talentosos en este filme, tenemos a unos increíbles directores también que ya han hecho buenas películas antes, tenemos a un buen equipo de escritores también que han escrito unas películas muy entretenidas antes, y aún así nada de ese talento llega a significar nada en este filme tan derivativo. El talento de los actores simplemente no es suficiente para salir de el poco, muy mediocre material que le dan a los personajes.
Cuando todas tus líneas de diálogo parecen escritas de una manera para que se use nada más en los trailers, no para contar una historia, bueno sí, ese es un gran problema. Y eso hace que la mayoría de la película sea bastante aburrida porque es muy fácil saber a dónde va a llevar esta historia, qué va a pasar exactamente en esta parte de la historia, qué es lo que le va a pasar a este personaje, e incluso todavía cuando llega a ser sorpresivo siempre es de las peores maneras en la que algo termina siendo peor de lo que tú esperabas en la película. La película no tiene sorpresas y cuando sí las hay son malas sorpresas, de esas que simplemente te dejan en desagrado. Y sí, realmente tampoco hay mucha espectacularidad en este filme. Sí tendremos algunos robots que están por aquí y por allá, en su mayoría tratando de ser inofensivos. Y aún así, cuando tenemos algunas secuencias de acción, bueno, una vez más, ¿qué rayos les pasó a los hermanos Russo? Hacían unas secuencias de acción increíbles en las películas de Marvel, pero cuando están fuera de Marvel tenemos secuencias de acción increíblemente genéricas como las que tenemos en este filme. En general son los personajes humanos y estos pequeños robots tratando de huir de estos robots más grandes o de esta compañía que los está siguiendo. Es la misma cosa una y otra vez. Incluso cuando tenemos esa pelea de al final donde tenemos a los robots yendo contra los robots que están siendo controlados remotamente por los humanos. Incluso ahí esa escena como que dices, ok, sí, está bien, está perfectamente bien. Como de 6 de 10 o algo así. Pero realmente no es nada muy impresionante, nada sorpresivo, sobre todo para una película una vez más con este presupuesto tan gigantesco. También eso recae en los efectos están bien, los robots se ven bien, se mueven bien, interactúan bien con el escenario y todo eso, pero en la película no se ve nada impresionante, la cinematografía es bastante blanda, el uso de colores es bastante blando también, el trabajo de edición no tiene para nada toques únicos o especiales. Algo que sí hemos visto en las películas de los Russo, en las películas de Marvel. En serio, ¿qué onda con Marvel? Que al parecer hace que a los hermanos y a los escritores se les prenda el foco de creatividad o algo así. ¿Qué pasa cuando están lejos de eso? Pero una vez más, por más buenos que sean los efectos en este filme, para nada justifican tener esta cantidad de dinero tan gigantesca en estos efectos. Se siente que estos efectos se podrían lograr con 150 millones, la mitad, más o menos la mitad del presupuesto que supuestamente tuvo. Y también esta es otra razón por la que este presupuesto tan alto es una especie de insulto. Recuerden todos esos increíbles shows que ha hecho Netflix y que han sido un éxito al parecer, pero que aún así decidieron cancelar porque supuestamente no le querían pagar más a los equipos creativos de esos programas de televisión. Y no solo eso, sino que habrá otros shows, por supuesto, que no fueron tan populares, pero que eran increíbles y que también los cancelaron porque, bueno, no quieren desperdiciar dinero en esos shows tan buenos. Sí, Netflix no quiere desperdiciar dinero en mantener a su talento o en mantener a este show de televisión que está siendo bien recibido. En su lugar gastarían como unos 320 millones en basura como esta. Me sorprende que la compañía todavía no haya cerrado o que no esté en el mismo nivel de peligro que compañías como Warner. Y sí, me he quejado un poco más de Netflix y de cómo esta es una película demasiado baja para los hermanos Russo, pero eso es porque el filme en sí del Estado Eléctrico no tiene mucho de qué hablar, es increíblemente genérica al punto de que es un insulto a la inteligencia. Y no entiendo la ciencia de eso, cómo algo puede ser mediocre y aburrido y aún así darme todas estas emociones de enojo y frustración. No lo sé, pero acaba de ocurrir aquí. Es simplemente un desperdicio en todo sentido, es un desperdicio de dinero para ellos, es un desperdicio de talento para los actores, es un desperdicio de tiempo para los tontos que nos quedamos viendo la película en sí. Y así vean otra cosa, si ya tienen una cuenta de Netflix, tienen muchísimo otro material que ver, pueden ignorar esto completamente. Solo espero que los Russo una vez más tengan esos clics creativos ya que están haciendo las siguientes 2 películas de los Avengers. En fin, eso fue todo en esta ocasión, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.